Buenas tardes, buenas noches. Somos Sobre Ruedas Radio, como cada día, por supuesto, con ustedes, conversando el día a día, la conversación, aquí en su programa Cuarentena. Hoy el gobierno salió en defensa de lo que es esta cosa de no entregar el 10% a la AFP, un problema, donde el ministro dice muchas cosas. Dice que la gente obrera va a perder. Mi pregunta viene al ministro, cuando la AFP nos roba el 10 o 20% de nuestro, porque ellos pierden, ¿quién pierde? ¿El gobierno o ellos? Esa es mi pregunta para el ministro, porque el pueblo siempre va a perder, pase lo que pase. Y creo que el pueblo necesita el 10% hoy. Porque mañana nos pueden sacar el 10% la AFP y queda para ellos, porque ellos nunca pierden. Es el sentir de la gente de la calle. La Cámara de Diputados aprobó el descuento, ahora vamos a ver la otra historia de la Cámara del Senado. Vamos a ver en qué termina todo esto. Somos Sobre Ruedas Radio, la voz de Talcahuano. Le recordamos que nosotros estamos en las plataformas digitales de Sobre Ruedas Radio, en YouTube, Instagram, Facebook y en Twitter. Bienvenido a Sobre Ruedas en Cuarentena. El día de hoy vamos a conversar con una persona que formó parte y fue muy importante por un logro de nuestra institución de Naval. Es un trabajador igual que todo. También es excelente comentarista, sí, porque sabe de fútbol. ¿Por qué sabe de fútbol? Le vamos a preguntar. El día de hoy vamos a conversar con don Jorge Pérez. Don Jorge Pérez, muy buenas noches, amigo. Un gusto de verlo. Hola David, realmente para mí también es un gusto volver a verte y volver, bueno, un poco incómodo en este momento porque hace mucho tiempo que no estaba relacionado con las comunicaciones, así que uno se pone un poquito nervioso nuevamente, así, pero de todas maneras un gusto volver a verte y saludarte. Jorge, no, es lo mismo que la radio, pero ahora nos están viendo. Ese es el problema, que cuando estábamos en la radio, hacía algo, no nos veíamos, uno hacía lo que quería, pero estaba comentando lo que estaba pasando. Ahora no. La gente nos estaba mirando los gestos, las cosas que hacemos. Pero es como que estuviéramos conversando de tú a tú, entre amigos, y la gente nos está mirando. Esa es la idea. Bueno, sí, yo creo que sí. Yo creo que esa es la idea, David, y bueno, vamos a tratar de hacer lo mejor posible. Bueno, se pierde un poquito la práctica de esto, así que, pero vamos a intentar hacer lo mejor posible. Yo creo que no. Jorgito, ¿nacido y criado en qué Cuéntame. sector de Talcahuano? Bueno, yo soy nacido y criado en Talcahuano, en el sector de Higuera, principalmente para el lado del estadio Higuera, hijo de Huachipatino, así que mi papá o mis papás tenían casa ahí en Higuera, así que nosotros somos nacidos y criados en el sector de Higuera. ¿Cuántos hermanos fueron ustedes? Básicamente al lado del estadio Higuera. Somos 5 hermanos, fíjate, afortunadamente todavía estamos todos. Oye, ¿los 5 eran buenos para la pelota? ¿Para andar metidos con la pelota o no? Mira, pues somos 3 hombres y 2 mujeres. Entonces, mis hermanas, como entenderás tú, en esa época no existía mucho la euforia que hay hoy día por el fútbol femenino. Entonces, nada que ver con el fútbol ella. Pero mi hermano mayor que yo, pues yo soy el del medio, mi hermano mayor que yo jugaba bastante bien, un zurdo delantero muy bueno, y mi hermano menor, él jugó, él estuvo en Huachipato, en su época en los cadetes de Huachipato, en Deportes Concepción, y tuvo un paso fugaz por ahí por Fernández Vial en aquella época, pero también solamente en series inferiores. Así que el fútbol, como puedes ver, el fútbol lo llevo bien arraigado. Y yo que jugué un poco también, pero solamente en forma amateur. Oye,
me refiero yo de que usted siempre ligado a Higuera, el sector Higuera, siempre fue Unión Colo-Colo o Marco Polo. No, mira, el Ahí tuvo Marco Marco Polo, Polo. claro, no, yo lo conocí, Marco Polo, el Club Deportivo Marco Polo, solamente de nombre, ¿ya? Porque Ya, nosotros éramos del otro lado del sector Higuera, como te digo, del sector ya, Estadio Higuera. ya, No habían equipos de fútbol, ya, ¿ya? ya, ya. En ese sector no habían equipos de fútbol. Nosotros, Ya. digamos, jugábamos la pichanga el día sábado cuando Sí, teníamos claro. libre, jugamos la pichanga solamente, ¿te fijas? Y después empezó a gustarnos un poco más el fútbol cuando un par de vecinos, amigos nuestros de la época, ellos se fueron a probar a Huachipato y Ah, empezaron a ya, quedar varios. ya. ¿Ya? Empezaron a quedar y ellos nos empezaron a invitar a ir a participar, a probarnos, y así fue como empezaron a quedar varios. Po. Yo no sé si tú te acuerdas de los hermanos Santi, que Sí, alguna vez jugaron sí, en Huachipato, ellos, sí. claro, Jorge y Alberto Santi, que eran vecinos de allá, amigos entrañables hasta hoy día. Entonces, ellos jugaron profesionalmente. El resto quedaron ahí en la serie juveniles y después se dedicaron a estudiar. Estamos conversando con Jorge Pérez. Esta cosa del fútbol, ¿cómo nació ese mundo del arbitraje, Jorge? El arbitraje, Eso es, cómo llegó ese claro. mundo después de un periodo de haber jugado fútbol, de harto tiempo? ¿Qué pasó? Y claro, es que fíjate David, yo creo que uno lleva la pelotita, yo como le decía después cuando fui director técnico también, uno lleva la pelotita rodando por entre las venas. Entonces creo que fue siempre mi pasión el fútbol. Bueno, de hecho sí fue mi pasión, porque todo el fin de semana lo dedicamos todo el fin de semana a jugar con los amigos. Pero ya empezamos a crecer y empezaron ciertas necesidades, ¿ya? Y como yo pertenecía de cierta manera al Club Deportivo Huachipato por otras actividades que yo tenía, ya una vez un vecino también me invitó a hacer el curso de árbitro de fútbol a los árbitros de Huachipato. Y fui, lo hice y me empezó a gustar y ya dejé de lado la práctica del fútbol y me dediqué al arbitraje. Y afortunadamente no lo hice tan mal porque anduve en Recopa, Copa Campeones, tuve un pequeño fugaz paso por el fútbol profesional, solamente en un partido amistoso entre Huachipato y Ñublense cuando estábamos dando un examen. Pero después por problemas laborales ya no pude seguir, digamos, con el tema del profesionalismo en el arbitraje, porque en esa época el ser árbitro de fútbol no era muy bien mirado. Hoy ha cambiado todo eso. Así que había que dedicarse al trabajo, a la familia. Así que me dediqué al fútbol amateur. Así que estuve muchos Mira, años siendo árbitro del fútbol amateur. siendo árbitro, uno aprende las reglas del juego. Y para aprender las reglas Así del es, juego, eso significa que uno ya tiene una visión diferente que ser hincha o jugador, así porque es. ya tiene más conocimiento. Y eso le da ese respeto de comentar fútbol porque sabe fútbol. Sí, pero no, fíjate, David, no necesariamente, fíjate, hay que tener alguna experticia en algo para poder ser comentarista de fútbol. Yo creo ¿Ya? que el fútbol se vive de tantas maneras que una es ser árbitro, la otra principal es ser jugador de fútbol, la otra es ¿Ya? ser dirigente de fútbol, y no necesariamente tienes que tener la experticia en algo para poder relacionarte con el comentario deportivo, porque cada uno tenemos la cantidad de miles de millones de personas que hay en el mundo y todos vemos el fútbol de distinta manera, porque esa es la pasión del fútbol, ¿no? Entonces, el expresarte viendo fútbol es, digamos, lo que yo creo y pienso, es la opinión de cada uno. Jorge, ¿quién te llevó a la radio a hacer radio? ¿Cómo empezó ese gustito de la radio también? ¿Cómo También eso empezamos? fue una casualidad, fíjate. También fue Casualidad una de la vida. casualidad. Sí, sí, claro. Yo jamás había pensado trabajar en radio, además por la cantidad de tiempo que lo hice, fueron un par de años. Sí, pues Entonces, por eso. claro, en una oportunidad yo estaba como dirigente del fútbol joven de Naval, Ya, como ya. coordinador. Mi trabajo Coordinador. específico era ser coordinador del fútbol joven de Naval.
Y a raíz Ya, de lo de Naval, yo llegué a Naval por mi hijo, que mi hijo se fue a probar a Naval y quedó. ya, Entonces, yo acompañando a mi hijo, porque era menor de edad, tenía 13 años, 14 años, acompañándolo me empecé a quedar, y la gente me pidió que me quedara como dirigente, ¿ya? Y en una oportunidad conocí a Cristian Lascano, y Cristian me pidió que le entregara, que le enviara información del fútbol joven, que nunca, ya, siempre se hablaba del primer equipo, esto tiene que haber sido el 2002, 2003. ya, Entonces siempre se ya. hablaba del primer equipo, que los jugadores profesionales y esto, y empezamos con Cristian, y una vez le llevé yo la información al programa en la mañana, y él me pidió que la diera yo. Y yo, disculpa la palabra, pero yo le dije, oye, ¿estáis locos? Le dije, no he hablado jamás delante de un micrófono, así que, no, pero me dijo, si es lo mismo que me estabas diciendo tú antes de, Pero lo tienes que mismo me lo decirlo dijo por la Cristian. radio, por el Claro, micrófono, ¿ya? entonces, claro. Así es que ya lo di con todo el nerviosismo que correspondía en el momento, y me pidió acaso podía ir de nuevo la próxima semana, y empezamos a hacer una cierta amistad, y ya empecé después ya me quedó gustando, de verdad que me quedó gustando, que es un trabajo maravilloso, súper lindo, me encantó trabajar en radio, y como te digo, ya después no dejé de ir nunca más, po. Y, y también a la Así, vez una responsabilidad bien grande, sí, ¿ah? De lo que uno cuando uno está expresando. Porque ya, perdón, Jorge, porque ya pasa a ser ya un referente de la gente que te está escuchando. Y ese respeto a la gente es lo que uno ya tiene que ser en su comentario, ser más tranquilo, más relajado y contar lo que se ve en el terreno de juego. es que David, yo creo que es eso, ¿ah? Uno tiene que ser, muchas veces nos catalogaron nosotros como comentaristas los antinavalinos, Sí, porque, claro, muchos dirigentes de Naval, después de que nosotros salimos, yo me seguía acompañando a los muchachos, a Cristian, a Michel Saavedra, y acompañándolo en programas deportivos con respecto a Naval, y nos decían antinavalinos. Yo jamás he sido antinavalino, jamás, y no lo voy a hacer, y menos anti nada, o sea, nadie puede ser anti nada, ¿te fijas? Entonces nos decía, porque nosotros, o por lo menos yo en lo particular, decía lo que veía. O sea, yo no puedo estar inventándole algo a la gente por la radio. Claro, la gente no lo está viendo, pero yo no le podía decir a la gente que el equipo estaba jugando súper bien, si a través de los mm, micrófonos ambientes, ¿cierto? Se escuchaban las pifias, que no, que sale, que tal por cual, que esto, otro. Y yo no le podía estar diciendo a la gente en el comentario deportivo que el equipo estaba jugando súper bien, que el entrenador los había parado de excelente manera, que el equipo estaba arrasando con el rival, cuando no sí. era así. Entonces, por eso nos dijeron muchas veces, sobre todo a mí, nos dijeron antinavalino, pero bueno, no importa, son gajes del oficio nomás. El fútbol amateur. ¿Cómo entró ese bichito de participar en un club deportivo? Lo mismo, fíjate, lo mismo. Yo, como te decía anteriormente, no participé nunca de un club deportivo amateur. Siempre jugábamos la Ya, pichanga del barrio, no, pero entre los sí, amigos allá no. Y ninguno ya, pertenecía a ningún equipo, porque para el lado donde nosotros vivíamos, para el lado del estadio Higuera, no habían equipo de fútbol, ¿ya? ya. Entonces, cuando Solamente mis amigos hijos que se ya juntaban para la pichanga. para la Perdón, para pichanga la el día pichanga. sábado, sí. Entonces, ya cuando mis hijos crecieron, mi hijo mayor Francisco, él ingresó al Club Deportivo Unión Colo Colo, Ya. ¿ya? Entonces pues, Y ahí ahí tenía empezaron. amigos, amistades y todo, y ahí empecé a acompañarlo de a poco, la verdad que no mucho tampoco, pero después ya cuando llegó mi hijo, el del medio, Jorge, igual que el homónimo, ¿cierto? Llegó él a jugar también ahí a Unión Colo Colo, ya lo empecé a acompañar un poco más. Y después él se fue a probar, como te decía anteriormente, se fue a probar a Naval y quedó ya y ahí de por ahí más o menos viene el bichito, fíjate, del fútbol amateur. Y, prácticamente gracias a mi hijo. ¿Y cómo te hiciste a cargo de una serie? Bueno, porque siempre me ha gustado un poco la dirección en todo orden de cosas, ¿ya? No Ya, solamente en el fútbol, me gusta dirigir en muchas cosas. Entonces, en alguna oportunidad seguramente tengo que haber dicho algo a alguien, algún encargado, o sea, algún dirigente de algún equipo, fundamentalmente al del Unión Colo Colo,
y vieron que a lo mejor tenía un poco de idea de fútbol y me pidieron que me hiciera cargo de una juvenil, Ya. de la juvenil del Unión Colo-Colo. Cuando había Le juveniles. acepté. Claro, cuando había, exacto, esto te estoy hablando, David, unos 15 años atrás quizás, pues. Ya. Claro, por lo menos unos 15 años atrás. Entonces, claro, cuando no había problema de muchachos para jugar, Sí, hoy día tengo ahora... entendido, porque ya no estoy participando, no cuesta mucho formar divisiones menores en el fútbol amateur. Así muy que, difícil porque como te el niño digo, está pensando no, en los otras chiquillos cosas, están con pero los teléfonos, claro. Así que me hice cargo de la juvenil de la Unión Colo-Colo y ahí me empezó mi periplo por el fútbol y después vieron que anduvimos muy bien con esa juvenil, nos faltó poquito y después los muchachos de la Serie de Honor del mismo Unión Colo-Colo al año siguiente me pidieron ellos que me hiciera cargo de la Serie de Honor de la Unión Colo-Colo. ya es Así que diferente, así sí, empezó mi periplo por... Sí, claro. Pero con la nada que personalidad ver. que uno tiene, David, fíjate, sí, claro, pero por eso te digo, con la personalidad que uno tiene, sabe manejar un poco las situaciones. Pues además todo el tiempo que había estado en el fútbol ahí con Naval y todo eso, algo se aprende, pues. Se aprende a manejar las multitudes, las masas y a los Sí, jugadores un poquito mañosos. Pues. el Serie Honor ya no es como los juveniles, no, porque es el representante de la institución donde las pasiones se ven ahí, en los rivales y en uno mismo de repente, en la misma gente de uno. Po. Y la hinchada, pues. Por eso, por mantener la calma de repente es difícil. Sí, claro, pero hay que lograrlo. ¿Y cómo anduvieron hoy en el campeonato? ¿Cuándo anduvieron? Fíjate, sí, fíjate, el segundo año, el primer año nos costó un poco porque había que conocer a los muchachos, yo no tenía mucho conocimiento de los jugadores, ¿ya? Entonces había que conocerlos, ya después buscamos alguno que nos interesaba de los otros clubes y formamos, al año siguiente formamos una serie de honor relativamente buena. Desafortunadamente, fíjate, como en muchos clubes, los muchachos se desinflan a fin de año, pues. Entonces faltaban como... exactamente, y es así, y eso nos pasó, fíjate. Fuimos a jugar, estábamos segundo, a un punto del puntero que era el uno de los San Vicente. Unión, el pues, con camiseta azul. De Unión. Uno con camiseta azul. Unión. Perdón, San Vicente Norte. San Vicente Norte. Ya, ese que siempre hace buenos equipos. Sí. Ellos estaban a un punto arriba de nosotros. ¿Ya? Y nos toca jugar en el estadio de Gaete contra Olimpia. Ya. Desafortunadamente para nosotros nos llegaron 7 jugadores. Porque llovía, el agua la tiraban con balde. Y ahí empezó el debacle. Ahí empezó el debacle, perdimos como 5-0 con el Olimpia. Olimpia se arregló, no es que se haya arreglado de mala manera, sino que llegaron todos sus jugadores y lo hicieron mejor que nosotros y nos ganaron un 5-0. Así que ahí los muchachos se desmotivaron y empezamos a perder y al final terminamos como sexto. Ya después algunos se fueron de la institución. Ya, pero bueno. Estamos aquí en Sobre Ruedas Radio conversando con Jorge Pérez. Hicimos una pincelada a nivel general de todo lo relacionado con el fútbol, con sus cosas. ¿Y en qué colegio estudió? Me imagino ahí cerquita del colegio, los colegios que habían ahí, ¿o no? ¿Usted? Sí, claro. Sí, el colegio, el Claudio Mate Pérez, donde hice la enseñanza básica, estaba a 200 metros de mi casa, pues. Ya. Claro, entonces me daba el lujo de levantarme a las 5 para las 8, pues. Yo entraba a las 8 y... Claro, así que no había mucho problema. No, la enseñanza media, bueno, en esa época cuando yo hice la enseñanza media, era cuando uno todavía le tenía que hacer caso a los papás, ahí agachar la oreja, ¿no? ¿Cómo se dice? Así es que me llevaron a estudiar a Concepción, al Insuco de Concepción. En esa época, ¿ya? Entonces estuve ahí en el Insuco los 4 años, pero a mí no me gustó nunca eso. La verdad es que no me gustó nunca. Lo hice porque me llevaron. Ventas y publicidad. Ventas y publicidad estudié en el Insuco. Y después de que terminé los 4 años allá, no, obvio, todo sirve, siempre sirve, si hay que sacar una lección de todo.
Y Ya, después que estuve los 4 años allá, ya más grande ya, le pedí a mi papá que estudiara en la escuela industrial. Y en la escuela industrial ya estudié máquinas y herramientas nuevamente, hacer de cero todo ya, el sí, proceso de enseñanza media, porque todo lo que había estudiado allá no me servía para acá. Así es ya, que tuve que hacer todo de nuevo. Y en la escuela industrial terminé en quinto industrial, con un ya, ya, técnico, con un grado de técnico en máquina y herramientas. ya. El torno ahí era el arma de trabajo El torno, la fresa, el cepillo, todas esas cosas. y otras cosas más. Conversando con Jorge Claro. Pérez aquí en Sobre Ruedas Radio, lo que es cuarentena. Cuarentena, todo este problema que nos ha pasado a nivel general. Hablemos de nuestro país, de nuestra patria, de nuestro talcahuano. ¿Qué te pareció los 30 pesos del estallido social? Eso se veía mucho antes que venía sucediendo, Jorge, ¿ah? Como que había un olor, Mira, como que yo, algo se estaba sintiendo. mira David, yo quiero ser bien honesto contigo y con la gente que nos está escuchando, viendo. ¿Ya? Aquí en nuestra zona, eso no se veía mucho. No se veía mucho que ese estallido iba a llegar muy luego. Ya, Quizás la gente que tiene más contacto con la gente de Santiago o tienen otras posibilidades de, no sé, de otra comunicación, otras cosas, no sé, ya, ellos a lo mejor estarían un poco más preparados, pero yo, por lo menos lo que yo se veía aquí, no se veía como que se mm, fuera, claro, la gente, mucho descontento con la gente, sí, entonces, pero no se veía, fíjate, por lo menos por lo que yo percibía, ¿ya? ya. ¿Y? Pero cuando estalló todo esto, claro, toda la gente empezó a decir que sí, que se estaba viendo, pero fíjate, yo creo que acá en la zona nosotros somos demasiado pasivos. Ya. Muy Y pasivo, yo, dice. como te digo, no. Sí, sí, demasiado, demasiado. Lo han pasado a llevar durante muchos años y ahí estamos todavía, pues. Esperando, Esperando lo que esperando, ocurra en esperando. Santiago, esperando lo que ocurra en Santiago para poder nosotros reaccionar. ¿Ya? Y antiguamente Bueno, Concepción era la capital de la revolución, ¿eh? Estamos así hablando es, así es, del principio de la historia de nuestro país, y Concepción siempre la así es. llevaba. Así es, así es. Y cuenta la historia que la Universidad de Concepción, en esa época también la Universidad Técnica del Estado, la Universidad del Biobío hoy día eran la cuna de los grandes líderes del país, pues. Sí, pues, de la Universidad de Concepción y todas esas cosas. Oiga, don Claro. Jorge, pero algo se ha sacado con ese estallido, po. Recordemos, estos días vamos a tener al diputado para que nos hable de política, pero se han bajado los sueldos han bajado algo de los sueldos de los políticos, ahora estamos viendo la cuestión del 10%, los políticos no pueden ser reelegidos más de 2 veces para que no se formen cosas, y de a poco se ha ido lo que antes no se pensaba y va a haber un plebiscito, cambios, Bueno, pero sí, no hay mal que dure 100 años, David, todo ¿cierto? cae. Ni chileno que lo aguante, ¿cierto? ¿Ya? todo cae. Entonces, ¿qué pasa? Que, claro, el estallido social abrió muchas puertas, muchas conciencias, despertó muchas conciencias, despertó a mucha gente que estaba dormida, incluyéndome. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, claro, la pasividad, como te digo, de acá del sur, claro, acá tranquilito, trabajando, haciendo tu pega, no molestando a nadie, que nadie te moleste, seguir dándole, ¿te fijáis? Pero los chiquillos que saltaron los torniquetes en Santiago nos hicieron ver la tremenda injusticia que habíamos aguantado, que hemos aguantado y que seguimos aguantando ¿Ya? ¿Ya? durante tantos años y tanta injusticia y tanta inequidad, tanta desigualdad. Entonces, chuta, nos abrieron los ojos, pues viejo. Los chiquillos, estos cabros chicos que saltaron los torniquetes, pues, Sí, pues nos ya ahí abrieron los ojos y empezamos nos dijeron, sí, pues, ya pues viejitos, despierten y reclamen ustedes también, pues. y ahí Entonces empezó ahí, todo. bueno, claro, ya había aparecido tiempo antes el no más AFP, pero digamos, un poco callado, harta gente, mucha gente con el Sí, tema ese, pero ahí siempre tranquilito, pues, pero los chiquillos ya no aguantaron más, pues. y ahí se El armó abuso a todo sus lo de. papás, a sus abuelos. Sí, claro, Recién no sé si sí, escuchaste exactamente. el comentario del principio que yo hice, Sí, sí. donde el ministro nos está diciendo que el obrero va a perder, si siempre vamos a perder.
El 10% es como que nos sacaran cuando ellos pierden en los negocios y nos quitan la plata a nosotros. Acuérdense que entre el estallido social y ahora a alguna gente le sacaban 2 o 3 millones de pesos porque habían perdido nomás. Po. Y ahora sacar un 10% para Bueno, mí es como que viene a otra baja económica nomás. pero si David, mira, tú y yo ya tenemos unos cuantos años de imposiciones, ¿cierto? Y Sí, pues, ¿para sabemos qué? todo lo que ha pasado durante todos estos años, que es el único que ha perdido es el cotizante. Sí, pues. Nosotros hemos perdido, nosotros solamente hemos perdido. El trabajador, el cotizante es el que ha perdido. Las AFP se han llenado los bolsillos de plata con nuestra plata. Con nuestra Con propia plata nuestra plata. y después se la pasan a los bancos para que los bancos después con nosotros no La, usen. y nos presten a nosotros mismos. Y se la pasan a las tiendas del retail, a Falabella, Almacenes París, a Johnson, a todo, y nosotros después con la necesidad vamos y le pedimos plata a ellos, y es nuestra propia plata que la están haciendo circular, y nos pasan plata con intereses usureros. Usurero. Entonces, usureros, si son intereses usureros. Entonces, por eso te digo, o sea, siempre vamos a perder nosotros. Claro, y hoy día las AFP están un poquito nerviosas porque van a tener que mover un poquito de plata, pero tampoco van a perder porque la ley No está van a tan perder. bien hecha para ellos. No. Mira, sacaban una cuenta que a nosotros nos van a bajar, suponte tú, una persona que gane 400.000 pesos de una pensión hoy día. Sí. Va a quedar en 380, 372.000 pesos mañana si saca los 4 millones. Ya. ¿Es mucho? No, No es no se nada, anota, ¿cierto? no se anota nada al Con final. 28.000 pesos hoy día, claro, con 28.000 pesos hoy día tú no vas al supermercado, pero con los 370 sí, po. Esa ¿Te es la idea. pegáis? Po. Entonces, ¿qué está pretendiendo? Claro, ¿qué está pretendiendo esta gente? Que asustarnos, No, po, no tienen por asustarnos. qué. Entonces Oye, no tienen por Jorge, qué asustarnos, si no está plata. nuestra plata Dime. del día a día. Jorge, volviendo a lo que es esta cosa relacionada con Naval. Tú estuviste en Naval y te hiciste cargo como representante de la Sociedad Anónima en los cadetes. Y después participaste más en el campeonato cuando fueron campeones. ¿Algo estuviste en una relación o no? Como dirigente. Sí, pues David, yo llegué a Naval, como te decía anteriormente, llegué a Naval el 2002, 2003 aproximadamente, siguiendo a mi hijo, Ya, acompañándolo. ya, sí, Ya, sí, ahí ya, pasé a ser coordinador del fútbol joven. Yo tenía que ver ya, con los viajes, con la alimentación, con los hoteles de los jóvenes, de la sub ya, 15 y la sub 16. Mi pega ya, era andar con ellos para arriba y para abajo. Ya, una vez que quedó la escoba en Naval el 2005, ya, ya, se reformula la institución, ya, porque allá habíamos perdido la categoría el 2005 y se sí, reformula la sí, institución para participar en tercera división, ¿ya? Y me invitan a participar como ex dirigente del fútbol joven, me sí. invitan a participar del directorio, pero como un director más nomás, ¿ya? Uno más Por mi del buena directorio. pega, claro, como bueno, la buena pega seguramente había hecho en el fútbol joven, me invitan a participar ya del, 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 se me fue la idea, disculpa. Directorio. Del Del directorio, directorio claro, de la participación de Naval en tercera división. ya. Y como no tenía injerencia en nada, contratan al Bocha Ponce como director técnico. Lo último, ¿Ya? el último una parte y después que continúa. Claro. Entonces, ¿qué pasó con el Bocha Ponce? Un genio de porquería del hombre. Entonces, hubo muchas peleas. Entonces, el presidente de comisión de fútbol, el 2005, era Ricardo Montoya. Y Sí, él le pidió al directorio que yo lo acompañara como su ayudante, lo que fuera. ¿Ya? ya. Yo acepté acompañarlo, ¿ya? Y en una discusión de Ricardo Montoya con el Bocha Ponce, Ricardo Montoya renuncia al cargo y renuncia a Naval. Y el único que quedaba en ese momento haciendo la pega Era era el yo, po. ayudante. Era el El ayudante. ayudante, correcto.
Y me quedé, po, y empecé a organizar los viajes y todo esto de allá para acá, y las cuentas, las platas, los hoteles, los viajes y todo. Y me seguí quedando, po. Empezó el campeonato de tercera división, ya coordinar la salida, donde insisto, los hoteles, las comidas y todo. Y parece que lo hacía bien, la cosa que al Bocha le gustaba, porque tenía todo el día, todo a la mano. Él abría la boca y nosotros como club se la cerrábamos. Ya. Así Ya. que ya empezamos a trabajar con él hasta que mi amigo cortó la cadena un día y ya quedó la escoba. Me insultó por una derrota que tuvimos en Los Ángeles contra Iberia. Me insultó, Ya. me echó la culpa a mí de la derrota. Pero si tú Entonces, no si el eres el director internet técnico. exactamente lo mismo que le dijeron todos. Pero no, que este tal por cual, que no sé, que aquí, que allá. Ya, ahí ya empezó el quiebre de la relación con el Bocha Ponce. Y viene la primera debacle económica en Naval. La primera. Fernando Rojas, claro, del 2005. Sí, Del sí. 2005. Y Fernando Rojas pide en una reunión de directorio que si alguien conocía gente que pudiera aportar económicamente al club. Ya. Para Y poder empiezan mantenerse bien. así es, y empiezan a dar nombres y nombres y nombres, y en una de esas aparece el nombre de Manuel Oróstica Torres, Ya. que ese nombre lo dio Óscar Sánchez, Ya. que Óscar Sánchez trabajaba en esa época, claro, Con él. Óscar Sánchez en esa época trabajaba en la maestranza Solesa, que Manuel Oróstica es dueño de la maestranza Solesa, Sí, señor. y lo invitan a una reunión. Y va Manuel Oróstica a la reunión y no le gustó mucho el tema. ¿Ya? Así que se alejó. Eso fue más o menos en mayo, junio. 2005. Todavía seguía 2005 y todavía seguía el Bocha Ponce ahí. Y con todos los problemas que había, yo ya no nos hablábamos. Yo hacía mi pega y él hacía la de él. Y yo seguía de coordinador. ¿Y qué pasó? Que en septiembre del 2005 ya el Bocha ya cortó la cadena 2 veces, ya 3 veces. Muchas veces ya no Intentó, había cómo amarrarla. no había cómo pararlo. Entonces intentó agredirme. Intentó Ya. agredirme y ya yo ahí le iba a poner una demanda. Después trató de pedirme disculpas y todo, pero yo, bueno, le acepté la disculpa, pero la relación ya se rompió. La Y ahí confianza fue ya no cuando está. Oscar, claro, y ahí fue cuando Oscar Sánchez recomienda nuevamente a Manuel Oróstica y vamos a hablar con él. Y Manuel Oróstica dice, ya, acepto. Vamos a hablar con el presidente, y el presidente, que era Fernando Rojas, andaba en Cuba. Y Manuel Oróstica hizo todos los contactos habidos y por haber y se comunicó con Fernando Rojas a Cuba. Imagínate, el 2005, 15 años atrás, que las comunicaciones no eran las mismas que hoy día. No, pues nada, no era igual. Entonces, claro, lo ubicó en el Hasta que hotel lo donde encontró. estaba y hablaron y ahí apareció y llegó Manuel Oróstica a Naval, a hacerse cargo como vicepresidente. Ya. Acto seguido, llamamos al señor Ponce y lo despedimos. Aquí está el sobre. Ahí está el sobre. Ya. Y se puso agresivo también, y esto y que este otro, y que bueno, pero ya estaba despedido y ya, e incluso Manuel Oróstica iba a llamar a los carabineros para que lo sacaran de su empresa, porque toda esta reunión fue allá en la oficina de él. Ya. Así que ya al final entendió y se fue. Y ahí contratamos a Juan Martínez Rocha. El profe Martínez, vecino del Juan sector de Martínez ahí donde Rocha. vive usted. Así es, así es. Y Así ya que Martínez ahí ya llegó Juan tenía Martínez. experiencia, ya. Martínez tenía Sí, experiencia. sí. Oye, fíjate, yo te puedo decir, David, como caso anecdótico, de todos los que conocí, de todos los profes que conocí ahí, fíjate, y lo sigo diciendo, y no, capaz que no me esté ni viendo, pero ha sido uno de los mejores profes que yo he visto. Trabajando. Uno de los mejores profes. Sí, Trabajando. sí, muy bueno, muy bueno. Ya. Muy bueno, muy bueno para la pega. Muy bueno para la pega. Así que ahí trajimos a Martínez y anduvimos relativamente bien. Martínez cometió un solo error
un solo error. Y chao. Imagínate, sí, pero él lo cometió él. Él le ofreció al directorio, cuando lo presentamos nosotros al directorio, él le ofreció el primer lugar durante todo el año. Le dijo, yo voy a ser campeón de punta a punta. Ya. Y tú sabes que el fútbol no puede ser, no Eso se fue el puede 2006. prometer. Así es, así es. El fútbol no se puede prometer Y cuando nada. íbamos tercero, ¿Ya? Manuel Oróstica lo llamó a una reunión y Martínez se le tiró un poquito para arriba y Oróstica le dijo, ¿sabe qué más, amigo? Tome sus cositas y camine para otro lado porque usted no sigue más en Naval. Y ahí llega Él se Jaime puso la Noa, soga ¿no? en el cuello solo. No, Jaime Noa llegó al 2008. Ya, ya. No, antes de Jaime Noa estuvo Leo Viné, estuvo Gonzalito. No, mira, ya pierdo la Pasaron memoria. como 5. Sí, Pasaron cualquier claro. cantidad. Gonzalito, pues imagínate Gonzalito. Bueno, que ojalá que esté bien. No me acuerdo cuál era el nombre de Gonzalito, pero todo el mundo lo conocía como Víctor Manuel Gonzalito. González. Víctor Manuel Víctor González. Manuel González. Claro. Él había estado anteriormente en Naval y le había ido bastante bien. Bien, pues Pero 3 veces estuve en Naval. Las 3 veces, ¿ves? la última vino a puro pasearlo. Porque no entró No, el que ritmo. si duró un mes y ¿Cuánto? medio. Un mes y No pudo medio. hacer un trabajo bien. No pudo. No, es que David, es que no. Lamentablemente yo no sé qué le pasó a Víctor Manuel González, que no sabía. Yo te lo digo honestamente, no sabía. Los muchachos en el camarín le hacían el equipo. ¿Y por qué? ¿Qué pasó con el profe? ¿Estaba enfermo? ¿Algo le pasaba en ese tiempo No ya? sé, no sé. No sé, fíjate, la verdad es que no voy a especular en eso porque yo no soy Ya. médico ni especialista en nada, pero no Pero sé. Víctor Manuel Él, González él demostró en todas las instituciones que estuvo, siempre estuvo en la pelea y los jugadores le creían, pues. No sé, pues, eso es lo que yo vi siempre. Cuando estuve en Deportes claro, Laja, acuérdate que Deportes Laja lo tuvo, pero siempre en los primeros lugares y subió con él, pues. Así es la a lo historia, pues. mejor le pasaba que en Deportes Laja se dejaba querer y los más grandes del equipo le hacían el equipo a él y él se dejaba querer nomás, po. Sí, pero cuando estuve en Lo Deportes Talcahuano estoy con la gran suponiendo. compañía, cuando hizo la gran Pero pues, campaña, él mandaba también, pues sí, yo estuve mucho acompañándolo, iba en el bus, claro, caminaba con ellos, y se nota que se imponía. Pero bueno, puede pasar cualquier cosa que uno no entiende de repente al ser humano, porque el ser claro, humano a veces cambia. sí, po. Oye, Así que y en como te ese digo, tiempo duró un mes y medio. alcanzó a llegar, ¿tuviste con Cosio, no? No, con Ah, Cosio ya, no. Cosio estaba ya, en el plantel cuando yo estaba en el fútbol joven. Sí ya, entrenamos muchas veces con él, ya. con Gutiérrez, Miguel Gutiérrez, que era su preparador físico. Entonces Sí. entrenamos muchas veces con él. Ya. Sí. También incluso, no sé si te acuerdas que el 2005, cuando le tuvimos que pasar la división juvenil a Naval, al plantel, cuando se votaron a huelga y Sí, nos quitaron señor, los sí me 18 acuerdo. puntos, Sí, cuando le íbamos empatando 0-0 a Magallanes en el Morro y sí, los y se chiquillos habían aguantó el jugado en la primer, mañana. y se aguantó el primer Es tiempo, que los ¿no? chiquillos, claro, los chiquillos habían jugado en la mañana y otros habían jugado el día antes. Sí, Entonces pues, los chiquillos estaban muertos y tuvimos que sí, salir a pues. buscarlos casa por casa con el profe Martínez. Sí me acuerdo esa vez yo, se ¿Te me acuerdo fijas? esa historia. Se Entonces hizo ahí bueno el perdimos los primer tiempo. 18 puntos que hicieron, claro, ahí perdimos los 18 puntos que hicieron desaparecer al club. Sí, pues, sí, me acuerdo tanta historia Cuando de los, que, sí, pues, cuando los jugadores fueron a cobrar los cheques y los cheques no tenían fondo y ahí se tiraron a huelga y no jugaron. Con historia, 5 jugadores, David, con cinco jugadores profesionales salvábamos, aunque perdiéramos ya, 10-0 y no se quisieron pero presentar. no, No no, quisieron, pues. no quisieron, No, no. si hasta los Pero sub bueno, 15 hicimos jugar hasta los sub 15. debutaron los niños, pues. Algunos de esos jóvenes Sí, claro. cuando estuviste en el fútbol joven, algunos llegó al fútbol grande, ¿no? ¿Te acuerdas de alguno? Lepe, sí, pues, Lepe, Michael Lepe, pues. Michael Lepe, ya, Sí, pues. muy vivo, Michael ya, Lepe, Miguel Valenzuela. Miguel sí, Valenzuela que después tuvo un paso fugaz, pero muy fugaz,
por Universidad de Chile. Sí. ¿Ya? Carlos Sosa, el hijo del Carlos Sosa que jugó en Huachipato, que tuvo harto recorrido en el fútbol, un paraguayo. ¿Ya? Carlos Sosa estuvo conmigo también. Y para de contar, si no fueron muchos los que llegaron. Sí. Lepe marcó la diferencia, sí, ¿ah? Sí, claro. Porque Lepe subió al primer equipo y después se lo llevaron a Deportes de la Universidad de Concepción. Pues ya ahí ha hecho una carrera inmensa. Así es. Hoy día creo que está en Antofagasta. Sí, en Antofagasta. Estamos conversando aquí en cuarentena con don Jorge Pérez. Algo simplecito, una conversación de noche, de tarde, aquí analizando todas estas cosas relacionadas con este equipo, nuestro equipo. Recuerde que estamos en YouTube, Instagram, en Facebook y en Twitter sobre Ruedas Radio. Siempre vamos a tratar de entregar la mejor información para ustedes, para que usted vaya entendiendo por nuestras señales que existen el día de hoy, por nuestras plataformas que existen el día de hoy. Jorge, después de esa etapa, me dijiste tú que habías quedado con la Olóstica, quedamos en esa parte y me dijiste que llegaron hartos directores técnicos y hasta dónde pudiste seguir después. Bueno, mira, claro, a ver, el 2007, a fines del 2007, se hizo una campaña relativamente decente, ¿ya? El 2007 se hizo en tercera división, se hizo una campaña relativamente decente. Y ahí el 2007 se hace cargo Manuel Olóstica. Ya. Con las lucas, con todo, él ponía todo. Vamos. Y aquí, claro, y aquí que no me vengan a decir que no, él ponía todo. Los viajes, las comidas, los sueldos, todo. Porque en tercera división, como tú sabes, de fútbol amateur no hay ingreso por ninguna parte, excepto cuando cobraba y entraba en el estadio y había un poco de recaudación. ¿Cierto? Pero entradas e ingresos de otra parte, de sponsor, publicidad y eso, no había nada. Y Olóstica, a fines del 2007, la última reunión de directorio, él dice: yo quiero formar la selección de tercera división. Y ahí aparece Jaime. Eso lo dijo. Claro. Ya. Me ponen a mí a cargo como presidente de comisión de fútbol. Yo, presidente de comisión de fútbol, encargado de buscar el técnico. Y yo llevo una carpeta con varios, entre ellos Jaime Nova. Como ya lo conocían algunos, ¿cierto? Entre esos Fernando Rojas, se decide por Jaime Nova. Jaime Nova, nos ponemos de acuerdo, empezamos a trabajar en conjunto, una persona excelente para trabajar con él, con muy buena disposición, y empezamos a trabajar juntos. Ya, Jaime, tú te vas para el norte y yo me voy para el sur a buscar a los muchachos que yo ya conocía del sur. Lacroix, Pacheco, Urbina, yo le saqué 5 jugadores a Valdivia. ¿Salas también o no? Claro, Salas, pero Salas estaba en ese tiempo estaba en Santiago, pero también lo gestionamos más o menos por ahí. Entonces, yo le saqué 5 jugadores a Valdivia, le saqué 2 jugadores a Puerto Montt. Y Valdivia en ese tiempo quería campeonar. Así es. Sí. Entonces yo le saqué 5 jugadores. Y Jaime Nova se fue para el norte, digamos, para Santiago, San Vicente Tahuatahua, y trajo el resto. Y con los pocos que quedaban acá, Ochipinti, el Lucho Figueroa y alguno que otro que no me recuerdo, formamos el plantel 2008. ¿Cómo apareció el Pichón Carrera? Perdón, ¿cómo llegó el Pichón Carrera? ¿Ya? ¿Llegó después? No, después. Pichunga llegó al 2008. Pichunga no estaba antes. Claro. Sí, fue uno de los que trajimos, pues. Pero imagínate que a mí con tanta gestión que hicimos, tanto movimiento, a nosotros la Universidad de Chile, porque Pacheco, el arquero, era de Universidad de Chile. Ya. Universidad de Chile nos regaló el pase de Pacheco. No nos cobró un peso. Era el titular del equipo, ¿no? Así es, y era el titular en Valdivia. Ya. Y lo trajimos para acá. ¿Y por qué el cambio después al final con el otro arquero?
¿Qué sucedió ahí? ¿Pasó No, por porque después, seleccionó? no, y después eran decisiones técnicas nomás, po. Después llegó Ya, Sergio Busto, que venía de Deportes Concepción, ya, ya. ¿ya? Imagínate, Boris Sandoval, todo, el Boris Sandoval, a mí, el pase de Boris Sandoval me lo regaló Guachipato, Sí, me pues no regaló lo el pase de querían. Boris Sandoval, claro, pues en ese tiempo se cobraba, Sí, pues, porque eran jugadores de la cantera. de El ellos. Guachipato había invertido mucha plata en los jugadores, Universidad de Chile, en la formación de los jugadores. Sí, Y nos lo regalaron, fueron jugadores regalados. Y así otros más que en este momento no me acuerdo los nombres porque son tanto tiempo ya que ya. los años no pasan en vano. Y ahí se Así hizo la que selección de la tercera la división para selección, subir. así es, así es. El objetivo era subir. Oye, Y empezamos a trabajar con Jaime, muy bien, muy bien. Y bueno, mi amigo Jaime, que ojalá todavía siga siendo mi amigo, recibió una oferta pero tentadora para él, pues. y no había Lo por tachó aquí. dónde negarla. No había por dónde. No, así no es que no era tanto tampoco, David, tampoco era tanto. Ricardo Sí, Morandé, la diferencia. decía Morandé dice, colega del Minuto Navalino, Jorge Pérez, grandes momentos No. compartidos, dice. Sí, hola Roberto, un gusto. Nicolás Saavedra saluda. Nicolás le da muchos saludos. ¿Ya? Muchas Pero, gracias, Nicolás. oye, pero ahora me refiero yo de Jaime Nova, si anoche conversamos con él, en todo caso él anunció que Sí, tenía una conversación, Jaime Nova nos contó de sí, sí, que no, sí lo había. era tentadora la cosa. Pero era, David, era tentadora en la parte deportiva. En la parte económica no era tan tentadora. Claro, ¿Ya? eran lucas más, sí, claro. Pero en la parte deportiva, porque él iba a ir al Lota Schwager a primera vez. Y ¿Te después fijas? logró el objetivo, subió a primera Por división. eso, por eso te digo. Entonces, en la parte tentadora era en la parte deportiva más que económica. Ya, ¿Te fijas? Y de ahí, ya con nosotros, con todo el esqueleto armado con Jaime, lo ya listo. Jaime se fue, nosotros súper enojados. Manuel Oróstica fue el más enojado de todo porque él le respondió al 100%, Oróstica le respondió al 100% lo que Jaime pedía, al Eso 100%. dijo. Sí, 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 todo dijo, que estaba Sí, todo de acuerdo. sí. Y de un rato para otro nos deja votados. Así que ahí había que salir a buscar a alguien. Y ahí Y llegaron otros nombres apareció más y ahí aparece Marcelo Marcelo. Miranda. Sí. ¿Por qué Marcelo Miranda, confiaron te en digo él hoy? honestamente, ¿Por qué confiaron no, no, en no, no, él? no. Porque, ¿cómo Mira, llegó? yo quiero ser honesto y sincero. No, si llegó porque alguien lo trajo, ¿te ¿Ya? fijas? Que no fui yo. Ya, Yo tenía otros nombres, ya, ¿ya? Y alguien lo trajo a Marcelo Miranda. Me da la impresión que fue Fernando Rojas. ya. Y Marcelo estaba en Malleco. Sí, pues sí estaba Estaba en como Vallejo. director técnico en Malleco. Sí, Entonces, alguien lo trajo y se hace una reunión y Fernando Rojas ya lo traía medio cocinado. ya, Y llegó Marcelo con su plan de trabajo y con su gente. Llegaba Marcelo junto a dos personas más, que era un ya, preparador físico y era un ayudante técnico de él, ¿ya? ya, Y nosotros le dijimos, con la única condición que Marcelo se quedara, era que nosotros teníamos preparador físico que era Rodrigo Melgarejo. ya, Rodrigo Melgarejo, recién egresado de la Universidad de Concepción, de la carrera de Educación Física. Además, Manuel Oróstica le había gestionado unos pasajes para prepararse a Argentina como preparador físico de futbolista. Entonces ya. no lo podíamos dejar escapar así como así. No, po, no, po. Y fue así que llegamos a un acuerdo con Marcelo y Marcelo aceptó trabajar con Rodrigo. Claro, Ya, pasados los meses nos dimos cuenta que el preparador físico que Marcelo traía no era preparador físico, ¿ya? Entonces al final se hizo cargo Rodrigo, se hizo cargo, y el otro chico, que no me acuerdo en este momento cómo se llama, quedó como ayudante de Rodrigo.
¿ya? Y ahí se empezó a armar todo un cuento, ya, y Marcelo empezó a hacer jugar a los muchachos, les buscó los puestos, los acomodó al gusto futbolístico de él, pues. Sí, y logró el objetivo al final de año. Claro, yo lamentablemente no estábamos ahí con Manuel Oróstica ya porque ya habíamos peleado con el resto del directorio. Entonces Manuel Oróstica se fue en abril, renunció al cargo de vicepresidente del club y yo renuncié en mayo. En mayo renuncié al cargo de presidente de comisión de fútbol del club igual. Y Pero me ahí fui con del club, así como él. la pregunta mía, Oróstica y Roja hicieron la sociedad anónima. ¿Te acuerdas Sí, claro. de ese? Ahora viene Obvio, si yo era partícipe de eso. la pregunta mía. ¿Por cuántos años el Club Deportivo Social le arrendó los derechos a la sociedad anónima? ¿Te acuerdas? ¿O todavía no te acuerdas de ese no hay contrato? nada. No hay nada de eso. De eso no hay nada, David. Y entonces, de eso no hay nada. Si ahí no hay ningún arriendo, no hay nada. ¿Qué arriendo? ¿De qué hablan? Pero si se supone que el que administra se formó la... ¿Ya? No, David. Ya. Se armó la sociedad anónima. Sí. ¿Ya? Con el 49% de las acciones. Y el 51% era del Club Deportivo Social. Pero el Club Deportivo Social jamás compró una acción. Jamás. Nada. Ya. ¿Ya? El resto de la gente, los accionistas, los que pasaron a ser accionistas, cuando les vendimos las acciones, ellos pasaron a ser accionistas del club de la sociedad anónima. Ya. El Club Deportivo Social jamás compró una acción. No, porque en ese momento no existía. Era solamente un papel. Para no perder la identidad del club. Por supuesto. Para no perder la identidad del club, se mantuvo el Club Deportivo Social. Ya. Pero el Club Deportivo Social Naval jamás compró una acción. Eso significa que en cualquier momento el Club Deportivo Social, como no hay ninguna firma, puede, como el papá del Club Deportivo, va como la sociedad anónima, puede recuperar todo eso legalmente. Pero es que no, pues David. No, pues David. ¿Por qué? Porque en la NFP, si no hay que confundir las cosas en esto, en la NFP participa la sociedad anónima Naval de Talcahuano. Sí. No participa el Club Deportivo Social Naval de Talcahuano, no. En la ANFP participa la sociedad anónima. Porque eran requisitos de la sociedad. Eran requisitos. Pero para llegar como sociedad anónima tiene que haber hecho un contrato de papel con el Club Deportivo Social para haber llegado a la ANFP. Pero en ese tiempo, David, el presidente de la SA, de la Sociedad Anónima, y del Club Deportivo y Social, era el mismo, Fernando Rojas. Sí, pero tiene que haber entregado un contrato, perdóname que estamos comentando así, pero tiene que haber, para que la ley se hubiese cumplido, un contrato que le daba el Club Deportivo Social a la Sociedad Anónima como representante legal ante la UTE. Y eso es lo que algunos alegan, dicen, ¿por cuánto tiempo se hizo ese contrato? ¿Fue indefinido? No tenía, ¿Fue por un año? No tenía ¿por 5 fecha. años? No tenía por 5 fecha. 6 años. Y que tiene que haber tenido una fecha. Legalmente tiene que haber tenido una fecha. Puede que haya tenido indefinido. Puede que haya sido indefinido. Estamos conversando con Jorge Pérez, lo más simple de esta sociedad anónima que ahora ya con el Club Deportivo Social que se organizó bien, se separó, está haciendo todas sus cosas y cada uno quiere salir adelante para poder mantener el fútbol de Naval o en el Estadio del Morro, por Jorge, porque aquí no hayamos que hacer. Oye, sí, pues es triste, después de tanto sacrificio, tanta entrega, tanto dinero, llegar a esto, imagínate no tener un club, el club más representativo de la comuna. ¿Cuántos no, si no solamente de la comuna, pues viejo, sino que cuántos equipos en Chile pueden decir que llevaron el nombre de nuestro país? Sí. ¿Ya? Tenemos la tremenda estatua ahí al lado afuera del estadio. ¿Por qué? Porque un hecho histórico se realizó en el Estadio El Morro, la chilenita.
Pelé no recorrió muchos estadios de Chile, pero sí estuvo sentado en las bancas del Estadio El Morro. Y jugó, También pisó el pasto del Estadio El Morro. sí, sí, sí. Entonces, toda esa historia que hoy día no se la podamos contar a mucha gente, es triste. Es triste no saber que no estamos jugando, no estamos participando, no estamos compitiendo. Imagínate, el otro día tú subiste en el Facebook acordarse de historias anecdóticas de Naval, de cualquier época. Y yo me acuerdo cuando jugamos contra Huachipato en el Estadio El Morro, con una lluvia torrencial, con 74 espectadores en el estadio. 74. Yo era dirigente en la época, te lo digo con conocimiento de causa. 74 espectadores en el estadio. Pero ahí estaban, pues. Y gritaban como si... Entonces, como si fueran 5.000. Sí, pues, sí, pues. ¿Te fijáis? Entonces, como cuando jugábamos con Iberia y le echábamos 5.000 personas dentro del estadio. Y los carabineros nos permitían 3.000 y le echábamos igual 5.000. Igual se metían adentro. Todas esas historias, viejos, que se han perdido. Bueno, tenemos fe y confianza que algún día vamos a volver a hacer historia y hay que esperar que se den los papeles y todas esas cosas. Chuta, mira, no quiero ser pesimista, David, pero ojalá sea así, ojalá. Me encantaría volver a ir al Estadio El Morro a ver a Navalito y escuchar a la Caña Brava cantar y saltar ahí en el tablón. Pero fíjate que lo veo muy difícil. Así como está el puerto de Talcahuano, complicado, difícil, mucha gente sin trabajo, ya no hay mucha gente como los que hubo en aquella época con dinero para solventar todo esto. Se requiere mucho dinero, David, para solventar esto. Mínimo 4 o 5 millones mensuales. Pero eso estáis hablando solamente en sueldo, quizás. Eso sin considerar alimentación, viaje, hoteles. Y no es un hotel para una persona, para 25. Mínimo. Aunque pongas piezas compartidas, pero tenéis que alojar 25 personas, tenéis que darle de comer 3 veces al día a 25 personas. Sí, por eso es que hay mucho dinero para poder mantener la institución deportiva. Así es, es muy caro. Hay que ser muy caro. Jorge Pérez, nos ha pillado la hora. Usted sabe que nosotros tenemos 60 minutos y aquí tenemos el minuto de confianza. Talcahuano te está escuchando, Jorge Pérez. Un saludo, no sé a quién, a tu mamá, a tu papá, qué cosa. Pero a veces hay algo que yo no puedo haberte preguntado y quieres decirlo. Aquí están las cámaras, Jorge Pérez, amigo, que mucha gente, aunque tú no lo creas, te recuerda. Recién Morandé te recordaba el Minuto Navarino, y crees tú que y también trabajamos juntos los dos en Sobre Ruedas Radio, comentando y haciendo fútbol, ¿te acuerdas? Casi subimos con Wander. Sí, Radio Interamericana, sí, tuvo un buen recorrido en los comentarios deportivos. Pero agradezco, David, te agradezco la oportunidad que me estás dando de poder hablar nuevamente de Naval, las cosas que se hicieron bien y que se hicieron mal quizá, y por eso estamos donde estamos. Pero como tú me dijiste, un minuto de confianza, mira, ojalá que el alcalde de Talcahuano esté viendo o que lo vea en algún momento. Solo pedirle al alcalde, se comprometió en pavimentar el cruce Williams de Gaete. Si a lo mejor no tiene dinero hoy día como para poder pavimentarlo, tire una capita de asfalto y todos los conductores se lo vamos a agradecer, porque nuestros vehículos se están deteriorando día a día y las revisiones técnicas están siendo cada vez más exigentes. Así que pagamos nuestro permiso de circulación en Talcahuano, así que por favor, señor alcalde, le agradeceríamos como conductor y como chorero la reparación del cruce William en la población Gaete. Bueno, su minuto de confianza, señor alcalde, don Henry Campo. Jorge Pérez le ha mandado un saludo. Aunque usted no lo crea, Jorgito, en todas partes nos ven, nos están escuchando, nos falta. Sergio Sandoval, grande don Jorge. Don Sergio, mira. Hola, don Sergio, qué gusto escuchar, que por lo menos saber que está bien. Un abrazo gigante, don Sergio. Alejandro Alviar dice, saludos, Jorgito. Mira, Alejandro Alviar. Ya.
Gracias, Alejandro. Te das cuenta, aunque tú no lo creas, mucha gente va a ver este video y el mensaje que mandaste al alcalde lo va a recibir. Aunque usted no lo crea, lo va a recibir. Porque Qué sabemos bueno. y estamos seguros de que nuestros programas, recién mira, yo te informo, en menos de 3 meses llevamos más de 20.000 personas que han ingresado a ver Qué los videos. bueno. Y Qué realmente me bueno, David. siento Felicitaciones por el trabajo que sorprendido. haces. 20.000 interactuando con todas las cosas y eso significa que nos están viendo, Jorge, diferentes personas, aunque tú no lo creas. En una semana más te voy a decirte cuántas personas han visto este video, esta conversación. Y esa es la idea, nos satisface y seguir trabajando, porque la gente de Talcahuano necesita estos programas de conversación, Así es. de saber. Hay mucha gente que nos está observando y está escuchando nuestros comentarios. Y tratamos siempre de hacerlo con altura de mira, esa es la idea. Sí, correcto, David. Con el respeto que todo el mundo se merece. Así que Sí, si de pronto uno pasa a herir alguna susceptibilidad, disculpas nomás disculpa. y eso. Y Sí. agradecerte a ti, David, por la oportunidad, por el tiempo y felicitarte por el trabajo que estás haciendo desde hace mucho tiempo. A ti te encanta esto, así que no te cuesta mucho, pero felicitarte por el trabajo que estás haciendo, por tu sacrificio y por lo menos tenernos informados de lo que está, del acontecer quizás deportivo de nuestro puerto, de nuestro alicaído puerto, pero que ya ojalá el día de mañana podamos conversar otras cosas con mejores futuros. Por supuesto. Un gran abrazo, amigo, y a seguir luchando por Igual la para ti. vida y que el trabajo en sobre ruedas, que trabaja todo el día, tenga buenos frutos y el alcalde veamos el sector de Gaete. Muchas gracias, buenas noches. Agradecido a ti, David. Buenas noches. ¿Qué le pareció el tema de conversación con Jorge Pérez? Conversamos de todo livianamente y esa es la idea, de poder compartir estas conversaciones día a día. Queremos saber de historia, de política, de sindicalismo, de lo que sea. Y esa es la idea de conversar con las personas, con el ser humano, y que usted se recuerde de ellos. Sí, mira, ahí está el Jorgito, o estuvo Jaime, o cuántas otras personas. Mañana es otro día y vamos a conversar con otra persona aquí, en Sobre Radio, con su programa Cuarentena. Y recuerde, siempre que nuestro medio ya está en YouTube, Instagram, en Facebook, en Twitter y otros lugares más. Somos Sobre Ruedas Radio, la voz de Talcahuano. Y le recordamos que Talcahuano es más que un puerto. Es tu puerto, es mi puerto y el puerto de todos. Buenas noches.